En el año 27 de nuestra era, un rey fue ungido aquí en la tierra. Como no entendieron su reinado, él se vio en la necesidad de explicárselos en qué consistía. Y usó una semilla que es de las más diminutas, de las más pequeñas que existen. Tal vez no es la más pequeña, pero es de las más pequeñas que existen aquí en la tierra. Y me refiero a la semilla de mostaza. Así que vamos a estudiar ahora en la serie Parábolas para despertar la mente, la que tiene que ver con la semilla de mostaza. Abramos la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Y dice la Escritura: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Cabe destacar, hermanos, que la semilla de mostaza, en aquel lugar donde el Señor se encontraba, donde estaba hablando estas palabras, en relación con las otras semillas que usaban los agricultores, pues era la más pequeña que la cebada, más pequeña que el centeno. Y por lo tanto el Señor dice que es de las más pequeñas de las que eran usadas allí. Pero dice que también es la mayor de las hortalizas, porque sus hojas eran comestibles y también eran medicinales. Interesante que dice que de ser hortaliza se convierte en árbol. Allá en Palestina llegaba a crecer esta hortaliza como alrededor de unos 4 metros de altura. Y fácilmente, por lo tanto, los pájaros podían venir y revolotear, descansar y también hacer nidos en sus ramas. Jesús cuenta esta parábola, como nosotros miramos, para explicar su reino. ¿Y por qué usó algo tan diminuto? ¿Por qué usó algo tan pequeñito? ¿Por qué no se buscó otra semilla más grande? ¿Por qué algo tan insignificante para explicar su reino? Hermanos, es que a esa altura muchos no habían entendido en qué consistía su reino. Aún habiendo escuchado en varias ocasiones que el tema de sus mensajes era el reino. Es más, inmediatamente después que se bautizó, su primer mensaje tuvo que ver con el reino. Vamos al libro de Marcos 1. Marcos 1, versículos 9 al 15. Miren ustedes. Aconteció, dice, en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos y hermanas, aquí el Señor estaba siendo ungido por el Espíritu Santo. Ese fue el día de su ungimiento. Ahora noten, luego el Espíritu dice, después que lo ungió,
lo impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. Después dice que Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Noten inmediatamente que es ungido el rey en el año 27. Su primer mensaje para sus oyentes es que ha llegado ya el tiempo de que el reino de Dios esté en la tierra. El rey anuncia que su reinado ha llegado, que el tiempo ha sido ya cumplido. Interesante que este tiempo que había sido ya cumplido, pues no era otro que el tiempo profético de las 70 semanas, que ya era de conocimiento en muchos, que para ese tiempo estaba llegando a su final. Por lo tanto, el tiempo estaba maduro para que el reino se estableciera aquí en la tierra. Y a partir de aquí, ese fue el tema de enseñanza de Cristo. El reino de Dios. Pues miren Lucas 4, versículo 43 lo que dice. Lucas capítulo 4, versículo 43. Dice así: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ahora noten el capítulo 8, verso 1, siempre aquí de Lucas. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando, ¿qué cosa, hermanos? El evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. Y los 12, dice, con él. Noten, el Señor decía, o mejor dicho, el rey decía, he sido enviado para anunciar que el reino ya ha llegado aquí a la tierra. He sido enviado para anunciar de que el reino de Dios está aquí. Y lo tengo que hacer por todas las ciudades. Tengo que ir predicando y anunciando acerca de este reino. Ah, mis hermanos, como el rey tenía esa misión de que la gente comprendiera que para eso había llegado. Ahora, este evangelio del reino prácticamente era la buena nueva. Era la buena nueva que la gente debía escuchar. Pues mire lo que dice Mateo 4:23. Mateo 4:23. Dice la palabra: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que este era un rey que también traía sanidad para enfermedades, como también toda dolencia. Interesante que él dice que tenía esta misión de predicar el evangelio del reino. Esta palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Y miren ustedes, ¿en qué consistía la buena noticia? De que el reino había venido a la tierra y que en ese reino había sanidad también para los enfermos. Bueno, cuando los apóstoles fueron enviados a predicar, les dijo que ese fuera el tema central de su predicación. Vamos a leer Lucas 9, versículo 2. Lucas 9, versículo 2. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos,
les dio, bueno, estoy leyendo desde el 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar, ¿qué cosa, hermanos? El reino de Dios y a sanar a los enfermos. Váyanle poniendo atención, porque no crean ustedes que este tema lo he escogido por así. Lo escogí porque hoy en este lugar el Señor está plantando una nueva iglesia de la verdad presente. Y los plantadores, los fundadores deben identificarse con esta misión que el Señor le encomienda, de predicar el evangelio del reino que lleva también sanidad. Es decir, en Fairfield, Texas, donde nunca quizá ha habido una iglesia que predique el mensaje de Jesucristo junto con la reforma pro salud, ahora sí lo habrá en Fairfield. Y por lo tanto, miren ustedes, le dice a los 12, vayan y prediquen el evangelio del reino y sanen a los enfermos. No puede separarse, hermanos, la reforma pro salud de las buenas nuevas de salvación. Ahora noten el verso 60 de aquí mismo de Lucas 9. Y dice así: Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Como notan, prácticamente los discípulos estaban compenetrados en la predicación que tenía que ver con el reino de Dios. Ahora Jesús dijo que a ese reino se le tiene que dar el primer lugar en cuanto a los afectos, y también debemos convertir ese reino en la meta más importante de la vida. Pues noten lo que él dijo en Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dijo Jesús lo siguiente: mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Miren ustedes cómo desde que es ungido como rey por el Espíritu Santo en el día de su bautismo, cómo desde allí el tema central de su mensaje es el reino de Dios. Es que los discípulos también proclamen dicho reino. Es el reino que va acompañado con el mensaje de la salud, de sanidad. Hermanos, pero como Él quiere que comprendan sus oyentes que este reino debe ser la meta que las personas deben proponerse alcanzarlo en la vida. Como este reino debe ser el lugar más importante en el cual la gente debe querer estar. Como este reino debe ocupar hasta el primer lugar en los afectos que pueda haber en un ser humano. Pues dice, busquen primero el reino de Dios. Bueno, mis hermanos, cabe mencionar aquí que a esta altura, los que ya han entrado en el reino, ya se van dando cuenta de que en este reino, el rey es Jesús. Ya también se van dando cuenta que el territorio y los súbditos no es otro que el corazón de aquellos que le creen y le siguen. Esto es lo que la mayoría de judíos no entendieron. Pues ellos, cuando oían aquello, pensaban que se trataba de un reino terrenal, donde el Mesías que los gobernaría, finalmente los libraría del yugo romano. Por eso es que aquel día, cuando entró triunfalmente en Jerusalén, lo quisieron coronar. Y en otra ocasión también, anterior, habían querido hacerlo rey.
Veían que este era la persona, este era el hombre que los podía liberar del yugo romano. Pero, repito, los pocos que lograron comprender de qué se trataba su reino, miraron que se trataba de un reino espiritual, donde el rey era él y el territorio y sus súbditos era el corazón de todos aquellos que le creían y le aceptaban como su único salvador. El don profético, comentando esto, dice lo siguiente: como los discípulos, ¿verdad?, fueron enviados a predicar acerca del reino, dice el don profético que lo anunciado por los discípulos en nombre de su Señor era correcto en cada detalle, y eventos predichos estaban realizándose en ese mismo momento. El mensaje de ellos había sido: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Al expirar el tiempo, dice, las 69 semanas de Daniel 9, que debían extenderse hasta el Mesías, el ungido, Cristo había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y el reino de Dios que habían declarado estar próximo fue establecido. Este reino no era un reino, no era un imperio terrenal, como se les había enseñado a creer. Tampoco era el reino futuro e inmortal que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese reino eterno en que todos los dominios lo servirán y le obedecerán a él. No se trataba, dice, en ese momento del establecimiento de ese reino. Aunque, se los puse en amarillo, aunque dice, la expresión reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el reino de la gloria. Y sí, porque si ustedes se fijan en Mateo 6:10, miren ustedes lo que les dice. Mateo 6:10, les dice el Señor, voy a leer el 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué cosa? Tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Noten ustedes, Jesús, el Rey, le está diciendo a sus seguidores que oren porque el reino venga. Bueno, y si ya llegó, si ya está el reino aquí en la tierra, si el rey está aquí, ¿por qué les dice que oren porque venga el reino? Ah, porque él se refería a la segunda etapa de su reino, al reino de la gloria. Aquel que él mismo dijo en Mateo 25:31, vamos para allá, que va a venir nuevamente a establecerse aquí en la tierra. Mateo 25, versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará ¿en qué cosa? En su trono de gloria. Si hay un trono, es porque hay un rey que se sienta allí. Y dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Noten, ¿cuándo se va a dar esto? Cuando el Hijo del Hombre, dice, venga en su gloria. Así que, hermanos, este es el reino por el cual Jesús le decía a sus discípulos: oren porque venga. Este es el reino de la gloria. Así que cuando el Señor decía: el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de Dios se ha acercado, esa expresión significa ambas cosas: el reino de la gracia
como también el reino de la gloria. De manera que, ¿cuál es el reino que se acercó en el año 27? ¿Cuál es el reino que a partir del año 27, cuando Jesús fue ungido por el Espíritu Santo como rey, cuál es el reino que estaba en la tierra y que todavía sigue estando? ¿Cuál es el reino? ¿El de la gloria o el de la gracia? El de la gracia. ¿Cuál es el territorio de ese reino? Tu corazón y mi corazón. Porque tú y yo somos súbditos de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Ahora, volviendo al reino de la gracia, sigue diciendo el don de profecía. El reino de la gracia es presentado por Pablo en la epístola a los Hebreos. Después de haber hablado de Cristo como del intercesor que puede compadecerse de nuestras debilidades, el apóstol dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque estamos en el reino de la gracia. Nuestro rey está allá en el santuario celestial, a donde está su trono. Dice el apóstol: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, valga la redundancia, de este reino de la gracia, para alcanzar, dice, misericordia y hallar, ¿qué cosa? Gracia o oportuno socorro, como dice otras escrituras. De manera que aquí sigue diciendo el don profético: el trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono implica la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, dice, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Así está escrito en Cristo en su santuario, página 71. Hermanos y hermanas, ¿cuántos aquí de verdad estamos felices de pertenecer al reino de la gracia? Tenemos un rey que ama a sus súbditos, un rey que aquí mora en nuestro corazón, un rey que no solamente está para gobernar nuestra vida, sino que también nos provee de todo lo que podamos necesitar. Un rey que al mismo tiempo es nuestro gran médico, el que nos puede sanar de toda enfermedad. ¿Estamos contentos con pertenecer a este reino? Esto es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Y estamos aquí en el reino de la gracia, preparándonos para vivir para siempre en el reino de la gloria. Pues como ya nos ha explicado el don profético, reino de Dios o reino de los cielos era usado para ambas etapas del reino. Mire cómo el don profético habla de ese reino de la gloria, para el cual estamos preparándonos para vivir allí. Dice: así mismo, dice, el trono de la gloria representa el reino de la gloria. Y a este reino se referían las palabras del Salvador cuando dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Este reino, dice, está aún en el futuro y va a quedar establecido en la segunda venida de Cristo. El reino de la gracia, dice, fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se delineó un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio y por la promesa de Dios, y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. Cristo en su santuario, página 72. De manera, hermanos, que el Señor, con todo lo que ya hemos dicho y con todo el tiempo que Él llevaba predicando acerca de su reino, pues se da cuenta en el año 29 de que la gente no ha entendido, que la gente no ha comprendido de qué se trata su reino. Y sobre todo, se da cuenta que más bien se burlan de su reino. Se da cuenta que lo menosprecian. Y quienes hacían esto eran los fariseos. Vea cómo el don de profecía dice que entre la multitud, dice, que escuchaba las enseñanzas de Cristo, habían muchos fariseos.
Y estos notaron desdeñosamente cuán pocos de sus oyentes lo reconocían como el Mesías. Y discutían entre sí cómo este modesto maestro podría exaltar a Israel al dominio universal, sin riquezas, poder u honor. ¿Cómo había de establecer el nuevo reino? Hermanos, noten que los fariseos dice que a Jesús y su reino que predicaba, ellos lo miraban de una manera desdeñosamente. Esa palabra desdeñosamente significa lo menospreciaban, no lo estimaban, se burlaban y decían, ¿cómo este puede decir que ha traído el reino de Dios? Si miren, pocos lo han reconocido como el rey. Aparte de eso, no tiene dinero, no tiene legiones, no tiene soldados. Lo que tiene son unos cuantos campesinos allí, sin letras. ¿Cómo es posible que pueda establecer el nuevo reino si ni honor tiene? Y como Cristo dice, leyó sus pensamientos, les contestó con la parábola de la semilla de mostaza. Y les dijo, ¿a qué haremos semejantes? Les dijo el reino de Dios. ¿O con qué parábola le compararemos? Entre los gobiernos terrenales, dice la sierva del Señor, no había nada que pudiera servir para establecer una semejanza. Ninguna sociedad civil podía proporcionarle un símbolo. Es como que dijéramos, no lo puedo comparar al reino de Egipto, no lo puedo comparar al reino de Babilonia, no lo puedo comparar al reino de Asiria. No hay aquí en la tierra con la cual pueda comparar mi reino, el cual ustedes se burlan de él, el cual ustedes lo menosprecian, el cual ustedes dicen que no puede ser reino, porque no tengo honor. No hay con qué lo compare. De manera que dice, es como un grano de mostaza, les dijo. ¿Cómo puede ser? Ahora viniste a mencionar la semillita que aquí en el campo se ocupa de las más pequeñitas. Es como el grano de mostaza, les dijo, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Mas después de sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Y ahora? ¿Tu reino se parece a un árbol? ¿Tu reino se parece a una legumbre? ¿Y qué tienen que ver los pájaros allí? Hermanos, esas son las cosas que el Señor ocupa para explicar su reino. Una semillita que se convierte en una legumbre, llega a formarse todo un árbol y pájaros que vienen a hacer sus nidos en sus ramas. ¿Por qué Jesús compara su reino a esto tan insignificante? Dejemos que el don profético nos siga diciendo. ¿Por qué? Dice, el germen que se halla en la semilla crece en virtud del desarrollo del principio de vida que Dios ha implantado en él. Su desarrollo no depende del poder humano. Así, dice, ocurre con el reino de Cristo. En otras palabras, no depende del poder humano y crece en virtud del principio de vida que Dios implanta en los corazones de los súbditos que le reconocen a Cristo como Rey. Así es, dice, con el reino de Cristo. Es una nueva creación. Sus principios de desarrollo son opuestos a los que rigen los reinos de este mundo. Los gobiernos terrenales prevalecen por la fuerza física, mantienen su dominio por la guerra. Miren cómo aquí en la tierra
la gran competencia que hay en quién tiene el ejército más grande del mundo. ¿Quién es el que pues tiene más armas químicas que pueda perfectamente destruir a un atacante? Noten los gobiernos terrenales cómo prevalecen por la fuerza física. Mantienen su dominio por la guerra. Pero, dice, el fundador del nuevo reino es el príncipe de paz. No tiene que ver con armamento. No tiene que ver con soldados. Dice, el Espíritu Santo representa a los reinos del mundo bajo el símbolo de bestias fieras de rapiña. En cambio, Cristo, el Rey del reino de la gracia, Él es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su plan de gobierno, dice, no hay empleo de fuerza bruta para forzar la conciencia. Hermanos, qué rey más especial este que nosotros tenemos. Es un rey que te ofrece toda la bendición y te dice que la recibas si quieres. No te obliga. Es más, miren qué bonito. Hoy estamos todos aquí voluntariamente. No estamos aquí a la fuerza. Estamos aquí porque hemos entendido que este es el mejor reino al cual teníamos que pertenecer. Y vinimos aquí para oír las palabras de nuestro Rey. Amén. Y estamos aquí haciendo esto voluntariamente, porque así trabaja el reino del Señor. Dice, en su plan de gobierno no hay empleo de fuerza bruta para forzar la conciencia. Los judíos, dice, esperaban que el reino de Dios se estableciera en la misma forma que los reinos del mundo. Para promover la justicia, dice, ellos recurrieron a las medidas externas. Trazaron métodos y planes. Pero Cristo implanta un principio. Inculcando la verdad y la justicia, contrarresta el error y el pecado. Así que, así hermanos, como por el poder que hay en la vida que se implanta en la semillita de mostaza, y así es como crece, dice Cristo, así crece mi reino en la tierra. Por el poder que el Espíritu Santo implanta en la vida de aquellos que me aceptan. Así mi reino, dice el Señor, va creciendo. Hoy ustedes me miran aquí, nada más con 12 iletrados. Y me miran también con un montón de seguidores que igualmente son gente sencilla. Pero así como el Espíritu Santo les dice, ha implantado el poder de crecimiento en los corazones de ellos, lo va a seguir implantando hasta que llegue a ser un árbol y muchos pájaros vengan a hacer nido en sus ramas. Es decir, mucha gente vendrá a formar parte de este reino. Dice que mientras Jesús presentaba esta parábola, podían verse plantas de mostaza, dice, a lo lejos y cerca, elevándose por sobre la tierra y los cereales y meciendo suavemente sus ramas en el aire. Mientras él decía esto, dice, los pájaros revoloteaban de rama en rama y cantaban en medio de su frondoso follaje. ¿Cómo estaban los pajaritos, hermanos? Cantando, estaban alegres. El Señor dice, así es mi reino. La gente que viene a mi reino es una gente feliz, es una gente que se goza. La gente que viene a mi reino tiene paz y disfruta en mi reino. Sin embargo, dice, la semilla que dio origen a esas plantas gigantes era una de las más pequeñas. Al principio proyectó un tierno brote, pero era de una potente vitalidad y creció y floreció hasta que alcanzó el gran tamaño que entonces tenía. Así, dice el Espíritu de Profecía, el reino de Cristo al principio parecía humilde e insignificante. Solo gente sencilla, solo gente humilde, solo gente que no era promisoria según el ojo humano. Así era su reino, humilde e insignificante cuando empezó.
Comparado, dice, con los reinos de la tierra, parecía, dice, el menor de todos. La aseveración de Cristo de que era rey fue ridiculizada por los gobernantes de este mundo. Herodes se burló. Pilatos le dijo: de manera que tú eres rey. Los gobernantes de este mundo no podían realmente creer lo que estaban escuchando. Dice: sin embargo, en las grandes verdades encomendadas a los seguidores de Cristo, el reino del Evangelio poseía una vida divina. Y cuán rápido, dice, fue su crecimiento. Cuán amplia su influencia. Cuando Cristo pronunció esta parábola, había solamente unos pocos campesinos galileos que representaban el nuevo reino. Su pobreza, lo escaso de su número, era presentado repetidas veces como razón por la cual los hombres no debían unirse con estos sencillos pescadores que seguían a Jesús. Pero la semilla de mostaza, dijo Cristo, había de crecer y extender sus ramas a través del mundo. Y cuando pereciesen los gobiernos terrenales, cuya gloria llenaba entonces los corazones humanos, el reino de Cristo seguiría siendo una fuerza poderosa y de vasto alcance. En otras palabras, mis hermanos, caerán los reinos de este mundo y el reino de Cristo permanecerá para siempre. Y los que estamos en su reino también permaneceremos como sus súbditos para siempre. Gloria a su nombre. Así el Señor estaba dándole una tremenda lección a esos que lo desdeñaban, a esos que lo menospreciaban, porque su reino era tan sencillo, tan insignificante. Sigue diciendo el don profético: de esta manera, dice, la obra de la gracia en el corazón es pequeña en su comienzo. Se habla una palabra, un rayo de luz brilla en el alma. Se ejerce una influencia que es el comienzo de una nueva vida. ¿Y quién puede medir sus resultados? Si yo les preguntara a ustedes, ¿a dónde estaban cuando los alcanzó la gracia? ¿Qué eran ustedes cuando el Señor puso esa semillita de mostaza en ustedes? ¿Y qué han llegado a ser ahora? Ustedes no me dejarán mentir que por la gracia de Dios ustedes han crecido. Ustedes han llegado a ser ahora como un árbol, en el sentido de que ese reino que el Señor de la gracia implantó en sus corazones, pues ha llegado, hermanos, a extenderse bastante ya. ¿Cuántos de nosotros, cuando el Señor implantó esa semillita del reino en nosotros, cuántos de nosotros teníamos miedo a hablar en público? ¿Cuántos de nosotros teníamos temor, aún hasta de pasar a anunciar un himno? Y ahora, por su gracia, nos hemos llegado a convertir en predicadores de su reino. ¿Cuántos de nosotros, por su gracia, nos hemos llegado a convertir ahora en personas que conocemos más de la palabra de Dios y que le damos estudios bíblicos a otros? Cómo esa semillita del reino, como la de mostaza que implantó el Señor en nosotros, ha llegado a crecer. Hoy ha llegado aquí, a esta ciudad de Fairfield, Texas, el reino de Dios como una semilla de mostaza. Ha llegado a esta ciudad con unos poquitos que han dicho: vamos a plantar una nueva iglesia. Advenimiento del séptimo día, los tres ángeles, adventista en todas sus creencias, en esta ciudad vamos a plantarla. Y aunque por hoy solo son poquitos, son como la semilla de mostaza, el Señor dice que ustedes van a crecer, porque el reino de Dios crece donde quiera que se implanta. Ahora sigue diciendo el don de profecía. En la parábola de la simiente de mostaza, no solo se ilustra el crecimiento del reino de Cristo, sino que en cada etapa de su crecimiento, la experiencia representada en la parábola se repite. Sí, nosotros lo hemos mirado, cómo esto se ha dado con nuestra congregación, con nosotros mismos. Dice: Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. Oigan, Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. La verdad oculta a los hombres sabios y prudentes del mundo
es revelada a los humildes y a los que son como niños. Hermanos, cuando el movimiento adventista comenzó, aquel grupito que quedó del Gran Chasco, ese grupito eran prácticamente como la semilla de mostaza. Ese pequeño grupo, que creo fueron unos 50 nada más, que quedaron después del chasco y que más tarde decidieron llamarse adventistas del séptimo día. Estos, mis hermanos, como la semilla de mostaza, el Señor por su gracia los hizo crecer al punto de que nosotros también ahora formamos parte de ese movimiento. La semilla de mostaza que el Señor puso allá en los esposos White, en aquella jovencita Elena, en el joven Jaime. La semilla de mostaza que el Señor puso en Hiram Edson. Y en los otros que quedaron después del chasco, como el hermano Bates. Todos estos hermanos que fueron los pioneros, nunca se imaginaron hasta dónde llegaría a crecer el árbol. Nunca se imaginaron cuántos pájaros vendrían a hacer su nido en dicho árbol. Ellos nunca pensaron que los que estamos hoy sentados aquí y los que están allí mirándome en la televisión, allá en el internet, en algún lugar, nunca pensaron los pioneros adventistas que el árbol de la verdad presente, crecería tanto que hasta nosotros vendríamos a hacer nido en él. Hoy, por la gracia de Dios, nosotros somos del movimiento adventista del séptimo día. Hoy, por la gracia de Dios, nosotros también somos del árbol de la verdad presente, que un día como semilla de mostaza comenzó en aquellos pioneros y terminó siendo este árbol hermoso al cual por su gracia pertenecemos. Amén. Bueno, dice que son hombres sabios, son hombres que prudentes del mundo, a los cuales la verdad algunas veces está oculta, pero que es revelada a los humildes y a los que son como niños, porque en comparación con la gente de su tiempo, de Jesús, pues los que le seguían eran analfabetas. En comparación con su tiempo de los pioneros, estos que también Dios los usa para que el movimiento avance, eran también sencillos, como niños. Así nosotros también, como iglesia Advenimiento. Y ustedes, hermanos, que están ahí en esa iglesia de hogar, ustedes también somos esa semilla de mostaza. Miren, yo quiero hacer una invitación y un llamado a todas las iglesias independientes de la corporación adventista. Es decir, a los ministerios de sostén propio. Quiero hacer un llamado a las iglesias de hogar, que son muchas las que hay por el mundo. Quiero decirles que sean hoy por hoy esa semillita de mostaza, pero pídanle al Señor que les haga crecer como un árbol, a donde otros más vengan a hacer su nido. Es decir, hermanos de la verdad presente, que están reunidos en sus hogares, y nosotros que aquí en Fairfield somos unos poquitos hoy, esta parábola el Señor la está contando para darnos ánimo y para decirnos que con Él como nuestro Rey vamos a crecer. No nos conformemos con ser una iglesia de hogar, no nos conformemos con ser una iglesia pequeñita. En la medida en que nosotros también vayamos compartiendo el reino con la gente, el Señor hará el milagro y otros vendrán a formar parte de este árbol llamado verdad presente. Ahora dice que esto exige sacrificios. Dice, tiene batallas que luchar y victorias que ganar. Y al principio son pocos los que la defienden. ¿Que defienden qué? La verdad. Ellos, dice, son contrarrestados y desdeñados por los grandes hombres del mundo y la iglesia que se conforma al mundo. Es decir, es posible que escuchemos comentarios.
Ahí están esos de la iglesia Advenimiento en Fairfield, unos poquitos. Ahí están tratando ellos de plantar la semilla de mostaza en el corazón de los habitantes de la ciudad y de los pueblos vecinos. Es posible que alguien diga, quién sabe que logren plantar esa congregación que se han propuesto. Es posible que alguien con desdeño haga comentarios. Pero hermanos, dice la sierva del Señor ahora, miren a Juan el Bautista, dice, el precursor de Cristo. ¿Cuántos habían con él? Solo, hermanos. Y el mensaje que predicaba era tan poderoso que reprendía el orgullo, dice, y el formalismo de la nación judía. Pero solo. Y el rey, hermanos, el rey cuando comenzó su ministerio, ¿con cuántos lo comenzó? Solo. Allá andaba por la playa caminando cuando vio a 2 pescadores. Vénganse, les dice, síganme. Después vio a otros 2, síganme. Pero empezó solo. Dice la sierva del Señor, miren a Juan el Bautista, solo comenzó. La semillita de mostaza con Juan el Bautista era uno. Pero la nación judía, dice, fue reprendida por el orgullo y el formalismo en el cual vivía. Y cuando venían a verlo y venían pidiendo el bautismo, ¿qué les decía él? Generación de víboras, les decía, ¿quién les ha dicho que escapen de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, les decía. Solo comenzó la obra. Y luego dice la sierva del Señor, miren, dice, a los primeros portadores del evangelio a Europa. ¿Cuántos de ustedes, no sé, te habrán leído la historia del pastor John Andrews? J.N. Andrews. Cuando fue enviado a Europa a predicar, a plantar el mensaje adventista allá. Como ellos, dice, que se propusieron, hicieron un pacto, dice. Hicieron un pacto él con sus hijos de que no hablarían inglés, que solo hablarían el idioma de ese lugar. Hicieron un pacto, lo escribieron, lo firmaron. No vamos a hablar inglés entre nosotros, solo el idioma de aquí. Hasta que aprendieron el idioma y plantaron la verdad presente allá en Europa también. Miren, dice la sierva del Señor, esos portadores del evangelio eran poquitos. Oh, dice, cuán oscura, dice, cuán desesperada también parecía la misión de ¿quiénes? De Pablo y Silas. Los 2 tejedores, dice, de tiendas, cuando junto con sus compañeros tomaron el barco en Troas para Filipo. Miren, dice a Pablo, el anciano, encadenado, predicando a Cristo en la fortaleza de los Césares. Mírenlo. Una pequeña semilla de mostaza. Anciano. Alguien podría decir, pero ¿y este señor qué es lo que anda haciendo? Ya debería estar retirado, ya en su casa, ya meciéndose en una hamaca. ¿Qué anda haciendo aquí? Aguantando sol, aguantando frío, repartiendo tratados. Podrían decir eso de Pablo. Pero Pablo dice, encadenado, predicaba a Cristo en la misma fortaleza del César romano. ¿Qué les parece? Semilla de mostaza, pequeño en su comienzo, pero haciendo la gran obra. Hermanos, a la gracia del Señor nadie la detiene. A la gracia del Señor nada le impide que se desarrolle en el corazón de la gente. Y luego dice, miren, dice, las pequeñas comunidades de esclavos y labriegos en conflicto con el paganismo de la Roma imperial. Miren a Martín Lutero, dice. Mírenlo solo, oponiéndose a la poderosa iglesia que es la obra maestra de la sabiduría del mundo. Mírenlo, dice, aferrándose a la palabra de Dios frente al emperador y al papa. Y diciendo, aquí hago mi decisión, no puedo hacer de otra manera, que Dios me ayude. Martín Lutero, semillita de mostaza. Pequeño en sus comienzos. Y miren cuántas iglesias protestantes salieron después. Hasta nosotros venimos a ser verdaderos protestantes en este tiempo. Pero una semillita de mostaza, enfrentándose al emperador, enfrentándose al papa. Y dijo, hago mi decisión y que Dios me ayude. Dice la sierva del Señor, miren a Juan Wesley. Otra semillita de mostaza. Miren a Juan Wesley predicando a Cristo y su justicia en medio del formalismo, el sensualismo y la incredulidad.
Miren, y lo que brotó de Juan Wesley. Bueno, ahí están las iglesias metodistas. Todas las iglesias metodistas son las que Juan Wesley fundó. Pero miren, lo dice, predicando a Cristo y su justicia en medio del formalismo, el sensualismo y la incredulidad, él solo. Miren, dice, a un hombre agobiado por los clamores del mundo pagano, suplicando el privilegio de llevarles el mensaje de amor de Cristo. Escuchen la respuesta del clericalismo. Siempre hablando de Juan Wesley. ¿Qué le dijeron a Juan Wesley? Siéntese, joven. Y cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo va a hacer sin su ayuda ni la mía. Siéntese, joven. Usted es insignificante, usted está joven todavía. Pero Juan Wesley no se sentó. Juan Wesley no les oyó. Y siguió adelante, predicando el mensaje. Es más, Juan Wesley se opuso a la predestinación que el otro reformador, Juan Calvino, promovía. Ustedes vieron en la lección que ahí lo citaba, ¿verdad? Juan Wesley. Juan Wesley, hermanos, estuvo en contra de eso que Juan Calvino promovía. De salvos una vez, siempre salvos. Y que ya los que se van a perder, ya están. Y los que se van a salvar, ya están. Esa doctrina mal aplicada de la predestinación de Juan Calvino trajo como resultado que la gente no respetara la ley de Dios, que se volviera con un libertinaje en las cosas del Señor. De manera que Juan Wesley salió en defensa y dijo que eso no estaba bien, que la ley de Dios seguía siendo válida y que había que respetarla. Yo no entiendo por qué razón no aparece como un guardador del sábado y sus iglesias metodistas también. Pero de alguna manera este hombre predicó en contra de lo que Juan Calvino promovía, de esa predestinación. Donde si solo vives en desgracia, si solo vives en pruebas y en esto y en lo otro, es una señal de que tú no te vas a salvar. Pero si vives en prosperidad, si vives con abundancia, esa es una señal de que te vas a salvar. Por eso ahora muchos calvinistas en las iglesias evangélicas promueven la teología de la prosperidad, indicándole a la gente que entre más prósperos son, es una señal de que tienen la bendición de Dios y van a ir al cielo. Y no importa si pisotean la ley de Dios, imagínense. Ese es el calvinismo. Esa es la predestinación equivocada de la cual Juan Wesley se opuso. Pero cuando Juan Wesley hacía eso, ¿qué decían? Siéntese, joven. Siéntese, joven, y cuando Dios quiera va a convertir a los paganos y lo va a hacer sin su ayuda ni la mía, le dijo más de alguno de los sabios de este mundo. Hermanos y hermanas, estas son semillas de mostaza. Este es el reino de Dios, comenzando con un hombre, con una mujer, con unas poquitas personas que habían abierto su corazón para que fuera el territorio del reino de la gracia de su Rey, Cristo Jesús. No podían contener ese reino en su corazón, tenían que propagarlo, tenían que divulgarlo, tenían que compartirlo. No eran egoístas con el reino al cual habían entrado. La sierva del Señor dice, fíjense en todos estos, que aunque fueron tratados desdeñosamente, avanzaron y llegaron a ser del reino de Cristo un gran árbol. Sigue diciendo el don profético, los grandes dirigentes del pensamiento religioso de esta generación hicieron sonar las alabanzas y edificaron los monumentos de aquellos que plantaron hace siglos la semilla de la verdad. ¿No se vuelven muchos de esta obra para pisotear el crecimiento que brota de la misma semilla hoy en día? Sí, porque esos que se gozan ahora de los reformadores protestantes atacan a los adventistas del séptimo día. Los miran con desprecio, los miran desdeñosamente. No han entendido que en su sabiduría el Señor se valió de aquellos poquitos que quedaron del gran chasco para levantar en alto a Cristo y a este crucificado y su santa ley para que la respetemos. No han entendido.
Dice, no se vuelven muchos de esta obra para pisotear el crecimiento que brota de la misma semilla hoy en día. Se repite el antiguo clamor. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas o sea, Cristo en la persona del mensajero que envía, no sabemos de dónde es. Así como en los primeros siglos, las verdades especiales para este tiempo se hallan no en posesión de las autoridades eclesiásticas, sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. Hermanos, a ver si entendemos esto. Las verdades especiales para este tiempo se hallan no en posesión de las autoridades eclesiásticas. Es decir, no se hallan las verdades especiales para este tiempo en posesión de los grandes líderes de la iglesia adventista. No se halla en posesión de los grandes líderes del movimiento adventista estas verdades, sino que el Señor ha puesto estas verdades en los hombres y las mujeres, que tal vez no tienen mayores conocimientos teológicos, no tienen un grado académico, llámese maestría, llámese doctorado. No son demasiado instruidos, dice, para creer en la palabra de Dios como estos lo son. Pero el Señor, de todas maneras, hermanos, ha colocado las verdades especiales en las manos de nosotros para que las compartamos con la gente. Es necesario, hermanos, que nos animemos y hagamos la obra con mucho amor, con muchos deseos, con mucho ánimo, porque, hermanos, no tenemos idea hasta dónde nos va a llevar el Señor. No tenemos idea hasta dónde nos va a usar poderosamente. Así que, si nos sentimos a veces como, pues no muy preparados, no muy capacitados, si nos sentimos que no somos el evangelista X bien conocido de la iglesia, hermanos, no importa. El Señor puede usarte a ti y a mí como semillas de mostaza. El Señor nos dice ahora, mi reino es el que tiene que crecer. No es la iglesia advenimiento. Hermanos, no estamos haciendo proselitismo, no estamos haciendo crecer la iglesia, estamos haciendo crecer el reino de Dios aquí en la tierra. A que se convierta en todo un árbol, donde más gente venga a ser su nido. Así que, independientemente de cuán preparados o no preparados estemos, solamente, hermanos, pongámonos en las manos de nuestro Rey. Mire lo que dice 1 Corintios 1, 26 al 28. 1 Corintios 1, 26 al 28. Pues mirad, hermanos, dice, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Exactamente, como dice el hermano Carmelo ahí, gloria a Dios. Porque todas estas personas, todo esto que el Señor dice aquí, es lo que somos nosotros. Nosotros puede ser, hermanos, que seamos lo más insensato. Puede ser que seamos lo más débil. Puede ser que seamos no muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es posible, hermanos, que nosotros seamos lo más necio de este mundo, pero de todas maneras, el Señor nos ha escogido para avergonzar a lo fuerte. Es decir, el Señor nos ha escogido para algo grande. En Fairfield, Texas y sus alrededores, en el lugar donde tú vives, hermano, que me estás mirando ahí en el internet, el Señor te ha escogido para que allí tú hagas algo grande para el Señor. El Señor te ha escogido allí para que expanda su reino, para que hagas de su reino un árbol en el cual más gente venga a ser su nido.
Bueno, vamos a leer el capítulo 2, versículo 5 de aquí mismo de 1 Corintios. ¿Por qué el Señor ha hecho esto? De escoger lo insensato, de escoger lo débil, de escoger lo necio para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Dice el verso 5 del capítulo 2, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Para eso el Señor ha permitido esto. Que nosotros seamos los privilegiados. De manera, hermanos, que termino este día diciéndoles que en esta última generación, la parábola de la semilla de mostaza tiene también que alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. La pequeña simiente, hermanos, también en este tiempo debe llegar a ser un gran árbol. El último mensaje de amonestación de misericordia, el Señor dice que debe llegar a ser un gran árbol, pues debe de ir, dice, a toda nación, tribu y lengua. ¿De qué mensaje estamos hablando? Del mensaje de los 3 ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno. Para predicarlo, ¿a dónde? A los moradores de la tierra. ¿Que incluye a dónde? Toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo. En otras palabras, dice el Señor, el mensaje de los 3 ángeles tiene que también llegar a convertirse en todo un árbol. Y por eso, hermanos, es que la parábola de la semilla de mostaza es relevante en estos tiempos finales. Porque todos los que prediquemos el mensaje de los 3 ángeles, estamos haciendo de dicho mensaje que se constituya en todo un árbol. Y Fairfield, Texas, tiene gente que debe venir a formar parte de este árbol. Dice que también debemos, hermanos, proclamarlo por todas partes, porque el Señor va a tomar de ellos pueblo para su nombre. Miren Hechos 15, 14. Libro de Hechos, capítulo 15, verso 14. Hechos 15, verso 14. Dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hermanos y hermanas, el Señor ha visitado Fairfield, Texas, con la verdad presente, para tomar de los habitantes de esta ciudad pueblo para su nombre. El Señor ha querido que se plante el estandarte de la verdad presente en esta ciudad de Fairfield, para que los pueblos vecinos de allí, el Señor tome pueblo para su nombre. De manera que hoy comienza esta semilla de mostaza en este lugar. Pero el Señor nos dice ya, es semillita ahorita, pero se va a convertir en un árbol. En la medida en que los súbditos de mi reino, dice el Señor, se pongan a proclamarlo. Hasta el punto que un día participemos de aquel movimiento que dice que va a alumbrar a la tierra con su gloria. Es decir, el movimiento que va a ser bendecido con el derramamiento de la lluvia tardía. Así que, hermanos, vamos a terminar leyendo la promesa hermosa que está en Isaías 60 y que fue la que se ocupó como lectura bíblica. Y por eso usé el himno de todas las promesas del Señor Jesús, son apoyo poderoso de mi fe. Vamos a leer Isaías 60, porque aquí está la promesa, hermanos, con la cual finalizo este mensaje. Isaías 60, vamos a comenzar leyendo versículos 1 al 5 y luego cerraremos con lo que fue la lectura bíblica. Dice así, Isaías 60, versículos 1 al 5. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pregunto, hermanos, ¿ha venido la luz sobre nosotros? ¿Ha resplandecido sobre nosotros su gloria, hermanos? Entonces dice: levántate, resplandece. ¿Por qué? Porque dice el verso 2, he aquí que tinieblas van a cubrir la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos.
entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Noten, promesas tras promesas para todos aquellos que les ha venido la luz y que la gloria de Jehová les ha resplandecido. No son otros que nosotros, mis hermanos, por la gracia de Dios. Hay que entonces, dice, levantarnos y resplandecer. Y entonces dice, la gente que esté en tinieblas van a ver la luz. Van a ver la luz y qué hermoso será, hermanos, porque mirarán en nosotros la gloria de Jehová. Y entonces mira lo que va a cumplirse finalmente, el versículo 22, con el cual cierro. El pequeño vendrá a ser ¿cuántos? 1000. Y el menor, ¿qué vendrá a ser? Un pueblo fuerte. Yo, Jehová, dice, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Dios bendiga a su pueblo adventista que está escuchándome en esta mañana. Dios bendiga a su pueblo remanente que está en este día adorando a Dios con nosotros. No nos perdamos la bendición de que siendo menores lleguemos a ser el pueblo que dice aquí. No nos perdamos la bendición en que siendo poquitos lleguemos aquí a ser 1000. En el sentido de que seremos un pueblo prosperado, un pueblo bendecido, un pueblo, hermanos, que sí, como dicen los hermanitos pentecostales, también ha alcanzado la victoria. Que Dios bendiga su palabra y que hoy, como semillita de mostaza, terminemos llenos de gozo y alegría, en el sentido de que Dios nos ha prometido que seremos ese árbol frondoso. Que Dios les bendiga. Si ustedes se fijaron lo que cantamos, ¿qué decíamos ahí en el canto? Háblame. Y yo pronto, dice, te contestaré. Háblame.
Y yo respondo, heme aquí. Ojalá que hayamos cantado con la mente y pensemos el compromiso que acabamos de hacer cantando. Si alguien se quedó callado, no se comprometió, pero no alabó al Señor. En cambio, los que cantamos, nos comprometimos, pero el compromiso ha sido con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él le hemos dicho, háblame y pronto te contestaré. Háblame y yo respondo, heme aquí. Pregunto, ¿nos habló Él esta mañana? Él nos ha hablado y nos ha dicho, sean la semillita de mostaza. Expandan mi reino. Hagan de mi reino un gran árbol, donde más gente venga a hacer nido en él. Nosotros ahora somos comisionados para ir con esa semillita plantándola en el corazón de muchas personas. Él ha hablado. Nosotros hemos dicho, te contestaré pronto. Él ha dicho que lo hagamos y nosotros hemos dicho en el canto, heme aquí. De manera que vamos a consagrarnos al Señor, pidiéndole que nos ayude a cumplir con ese compromiso que hemos hecho con Él a través de ese canto. Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro, qué privilegio, Señor, formar parte de tu reino. Qué privilegio el que nos llegó un día, el de que esa semillita de mostaza fuera implantada en nuestro corazón por medio de la gracia. Y que nos dio el grande privilegio ahora de ser parte de este gran árbol llamado el reino de Dios. Oh Padre, este reino de Dios se hace ver ahora como una verdad presente que se proclama, para la cual somos comisionados en llevarla a todas partes, de manera que a donde quiera que estemos hagamos todo un árbol, donde más personas hagan nido en él. Así nosotros, Señor, entonces entendemos el mensaje y sabemos lo que esperas de nosotros. Así que, Señor, nos encomendamos en tus manos, nos consagramos a ti y te suplicamos que nos hagas instrumentos poderosos para que este evangelio del reino lo proclamemos en esta ciudad, en los pueblos vecinos y donde quiera que vivamos. Señor, hasta el día glorioso cuando vengas en las nubes, que nosotros cumplamos con este cometido. Que nosotros, oh Señor, llevemos esta semillita de mostaza en los corazones de la gente hasta mirarla ver todo un árbol. Oh Padre, qué grande es el privilegio de que nosotros ahora seamos como esos pajaritos que vinimos a hacer nido y nos gozamos y nos alegramos en él. Qué grande es el privilegio, Señor, de que en este reino tuyo nosotros ahora estemos más que seguros. Estemos sobre todo siendo provistos por el Rey, que eres tú. Así, Señor, queremos que otros también tengan el privilegio y por eso te pedimos que nos uses con tu Santo Espíritu, con gracia y sabiduría para llevar adelante este mensaje. Señor, ayúdanos a que la verdad presente la proclamemos por todas partes hasta que más gente haga nido en ella, hasta que más gente también venga a revolotear, venga a gozarse, Señor, venga a disfrutar de la bendición que nosotros tenemos. Gracias, Padre, por enseñarnos hoy a través de esta parábola. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.